Claro. Ayer hablamos del procedimiento para pues, lo que es la exploración y Sí, dijimos que necesitamos hacer una perforación exploratoria para ver la calidad del agua y la cantidad del agua. Entonces esto dijimos que la perforación del pozo debe ser de un diámetro de 12 pulgadas. Eh, Dice aquí que se hace un sondeo geohidrológico, un sondeo geoeléctrico, un registro eléctrico con geofísica, con técnicas de geofísica. Y en caso de que se hallen materiales granulares, habrá que hacer un estudio granulométrico para ver cómo está constituido el tamaño de grano, porque también en base a ello se hace lo que es eh, el diseño de las aberturas de las aberturas de la bomba, del, esas aberturas que para que el agua filtre por ahí no debe permitir el paso de partículas, solamente de agua. Entonces hay que saber de qué granulometría es el material que está en la zona que está inundada de agua, o sea, en la fuente de agua. Y bueno, pues ya dijimos que se usan rayos gamma y esto ya lo habíamos pasado ayer. El contrademe sanitario lo platicamos ayer, que es para que el agua del manto freático que está arriba, está a poca profundidad, no se vaya a colar por la perforación y llegue a contaminar las aguas del manto acuífero. Entonces el pozo profundo, ahora sí vamos a ver las partes que integran el pozo profundo. Dos grandes partes, la obra civil y la obra electromecánica. Nosotros nos centraremos en la obra civil porque no somos electromecánicos, pero tenemos que saber algo de eso para tener nociones y podernos comunicar con los ingenieros electromecánicos que se encargarán de instalar todo el mecanismo de la bomba y la alimentación y pues prever toda la cuestión de la circuitería eléctrica y también pues será necesario que intervengan pues ingenieros hidráulicos, ¿sí? Nosotros tenemos cierta noción de hidráulica, pero pues es limitado. Más sin embargo, podemos nosotros pues interactuar con ellos y hablar algunos términos en común. La obra civil consta bueno, toda vez que está perforado el pozo. no se está compartiendo pantalla, ¿eh? Ok. Consta de, bueno, primeramente la perforación del pozo en sí, del hacer el digamos, el agujero, comúnmente Ujú. o en términos coloquiales, y luego colocar el ademe, un contrademe, que unos son para sostenimiento de tierras y otros son para impermeabilización de la zona de las aguas superficiales del manto freático. El filtro de grava, hay que colocar un filtro de grava precisamente para que filtre el agua del manto de la fuente de agua a la profundidad, o sea, aguas profundas, y no se cuelen partículas de pequeño tamaño hacia el sedazo. Cementación, que también viene siendo obra de protección, y la caseta de operación y vigilancia, que es donde va a estar el operador de la bomba, que cumple con dos funciones: estar monitoreando la bomba, estar viendo qué sucede y también vigilar.
que no se acerque nadie extraño que pueda tener alguna intención mala hacia lo que es pues el equipo de bombeo. El ADM es una tubería de acero lisa. Las funciones principales son la de alojar la bomba. La bomba va dentro de la tubería y la parte donde están, ya habíamos visto ayer que aquí está la perforación y bueno, me quedé corto. Aquí está la perforación y aquí está el acuífero. Déjeme. Está el acuífero, nivel del acuífero, y aquí en esta parte pues va ranurado. Y la tubería acá arriba es lisa. Adentro está la bomba. La bomba es precisamente el mecanismo que se aloja ahí adentro. Que como ya dijimos, bueno, hay de varios tipos, pero la más usual es la de tazones. Pero hay de otro tipo. Y ya vimos que los tazones actúan como una hélice que van subiendo el agua conforme va girando el eje rotor. Y hacíamos la analogía con una broca. Cuando estamos taladrando, la broca va sacando el material por medio de una hendidura helicoidal. Bueno, conforme avance la perforación, los estratos geológicos, entre más profundidad tengamos, vamos a suponer que otra vez nuestro dibujo mal hecho, pero bueno, ahí está. Entre más profundidad, estos estratos van a presentar mayor empuje, un empuje mayor. Ese empuje debe estar absorbido por la tubería. Entonces la tubería debe ser de un calibre lo suficientemente fuerte para no aplastarse por el empuje de los estratos. Si estamos quitando material de aquí, pues estamos quitando el soporte de estos estratos, el empuje se va a mantener, va a ser el mismo. A la ranura que se encuentra ahí en la zona del acuífero se le llama sedazo, la tubería ranurada, y es así. Ahí podemos ver las aperturas, los agujeritos, por decirlo así, las ranuras por donde el agua debe pasar, solamente el agua, no partículas de material. Por eso es que se colocan los filtros de grava, para evitar el paso de esas partículas, y aparte se debe de diseñar el tamaño de estas ranuras. Eso lo vamos a ver más adelante en un caso práctico. En la parte inferior, esta es la parte inferior. Esta es la parte inferior y va tapada. No va abierta, porque se metería el agua contaminada allí. O sea, no contaminada, sino se metería el agua mezclada con partículas. Entonces aquí va tapado con una placa de acero. El contrademe está formado también por tubería de acero y retiene la cementación que se le colocará al pozo. O sea, el contraademe, si estamos hablando así de la perforación,
y estamos hablando de que el ADM es este que está aquí, pues el contra ADM viene acá y es el que detiene la cementación. Es el contra ADM y es el que detiene la cementación que se le va a colocar al pozo. El filtro de grava está formado de grava que varía entre 6 y 13 milímetros, que es de un cuarto y de media. Y este se vacía después de que ya está colocado el ADM. El vaciado debe ser lento, a fondo perdido, o sea, hasta donde llegue. Y se hace por el espacio que quede entre la perforación y el ADM. Visto en planta, pudiéramos decir que aquí está la perforación y aquí está el ADM donde se aloja la bomba, y este espacio que queda por ahí se vacía la grava. Bien, la cementación es de cemento Portland y protege la calidad del agua del acuífero, que ya dijimos que generalmente son de buena calidad. ¿De quién la protege? Pues de las aguas superficiales, que son de mala calidad porque pues hay mucha basura en la superficie. Esa agua se filtra, llega al manto freático y pues el manto freático va a estar sucio. La cementación nada más es de 15 a 20 metros, o sea que el contrademe no va hasta abajo, sino el contrademe va por ahí así, aquí, de 15 a 20 metros, lo suficiente para contener el agua del nivel freático. Y la cementación va aquí, el sello. Entonces lleva el contrademe aquí, es un tubo nada más en esta longitud, no en toda la profundidad. Bueno, y la Doctor, cementación, ¿mandé? ¿ha habido casos en los que el pozo ha colapsado? Si no elegimos bien el calibre de la tubería, se aplasta. Ujú. O sea, si no elegimos bien el calibre de la tubería donde se va a alojar la bomba, que se llama ADM, pues entonces va a colapsar, se va a aplastar. Y Pero, sí ha habido casos. pero por ejemplo, en zonas sísmicas, me imagino que se tiene que considerar ese factor, ¿no? No hay un factor de sismo. ¿No? No, 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 no. Cuando hay un sismo se mueve la tierra toda completa. Sí. Sí. O sea, se mueve. Cuando hay un sismo, afecta arriba, a lo que esté arriba. Vamos. Por ejemplo, aquí está el suelo y aquí está un edificio. El suelo es el que se mueve. Y esto pues tiene una especie de comportamiento de péndulo, donde se idealiza como masas que se mueven de un lado hacia otro. Cada masa es un piso, pero el suelo se mueve, pero se mueve todo en su conjunto. No confundamos un sismo con una falla. Si hay una falla geológica, pues sí, pero las fallas geológicas no surgen de buenas a primeras. Las fallas geológicas ya existen, tienen mucho tiempo que existen allí. Lo que tenemos que hacer es detectar si donde vamos a hacer la perforación hay fallas geológicas. Por eso las cimentaciones no se diseñan para sismo. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño estructural de un edificio, la cimentación, los esfuerzos de sismo de las columnas, los esfuerzos sísmicos de las columnas, no se llevan hasta la cimentación.
La cimentación no, porque se mueve junto con el terreno. No sé si me Entonces, explico. sí, entonces para un pozo sería imposible que colapsara por un sismo, ¿no? Por el mismo concepto que dice que la Tierra está todo en su mismo momento moviéndose. Así es, sí. O sea que no hay movimiento diferencial abajo, Ok, sino que es el movimiento todo, continuo, ¿sí? Por eso los pilotes, si no hay fallas geológicas, los pilotes no se diseñan por sismo. o sea, sería el mismo concepto del pilotaje a la Ándele, realización del, así es, del tubo. así es. La cimentación, aún así sea superficial, aunque sea cimentación superficial, zapatas, no se diseñan jamás por sismo. Los esfuerzos de sismo son solamente perceptibles ahí arriba, en lo que está arriba. Ahí sí, porque se le mueve su base. A ver, que a usted se le mueva el piso, se va a marear, pero Sí, se mueve el piso y el piso va a permanecer prácticamente intacto. Lo que se va a fregar es lo que está arriba. Las grietas van a ser arriba. En la cimentación no, ni en los pilotes, salvo que hubiese una falla geológica. Si hay una falla geológica y si hay un sismo, la falla se puede hacer más grande. Ahí sí se rompería un pilote, ahí sí se rompería un ADM. Pero se supone que tenemos que hacer esos estudios antes de ver la factibilidad de construir tanto un edificio como cualquier obra, ¿sí? sí, Cualquier obra que esté soportada en la superficie de la Tierra, obra importante me refiero yo, en los estudios geológicos tiene que aparecer si hay fallas. Si no hay fallas, no aparecen de buenas a primeras, ¿eh? Las fallas ya están registradas, los sitios donde hay fallas geológicas. En el país ya está mapeado todo el país. Si entramos a la página del INEGI, ahí donde vienen datos, gráficos, mapas, y ahí se puede apreciar toda la superficie de la República Mexicana y podemos ver fallas geológicas y aparece todo mapeado. ¿Dónde están las fallas geológicas? Prácticamente están al sur del país, al centro sí. y sur del país, en zonas volcánicas. En zonas volcánicas hay que hacer un estudio exhaustivo geológico, pero en zonas no volcánicas no hay, o sea, las fallas son muy pequeñitas. De hecho no se deben considerar. No sé si me Muy bien. explico, ¿sí? Sí, gracias, doctor. Ok. Entonces, cuando el pozo profundo se va a explotar para fines de agua potable, bueno, pues hay que observar las normas de sanidad. Y si es para fines de riego, pues si es para riego no importa que se contamine con agua superficial, entonces el contrademe no se diseña, no se pone la cementación, o sea, no se protege. El agua de arriba puede escurrir hacia abajo y contaminar abajo porque va a ser para riego, pues ahí no hay problema. En la caseta de operación ahí van todo el equipo electromecánico y el equipo completo de cloración, que consiste en un cilindro de gas y dosificador. El cilindro de gas y dosificador, pues son los que distribuyen el cloro al agua, y eso ya dijimos que aunque el agua sea de buena calidad, por precaución se clora. Ahora vamos a ver los equipos electromecánicos, ahí es donde entran los ingenieros electromecánicos. El motor, que es el propulsor, el tubo de columna, que es donde va alojado la bomba, que es el conjunto de tazones que están pues unidos a un eje que gira, una subestación eléctrica, porque la cantidad de electricidad que consume ese motor es muy grande, porque tiene que hacer girar un eje grande y a gran profundidad y subir grandes volúmenes de agua. Entonces, con la simple corriente eléctrica directa del 220 no sería posible, se requiere una subestación eléctrica
y ahí van los equipos, el control de los equipos electromecánicos, paros de emergencia, corte de corriente, y ahí se va checando también que no haya sobrecargas de voltaje. Y el tren de descarga, en la salida de la bomba, perdón, a la salida de donde está en la superficie, donde está el motor, está la salida, la boca de salida, y ahí va lo que se llama el tren de descarga, que son toda la serie de instrumentaciones que se colocan. Entonces el propulsor, que es el motor, hay de gran variedad de tipos y tamaños para satisfacer requisitos de funcionamiento variables. El tubo de columna se extiende hasta abajo y ahí, aparte de alojar la bomba, conduce el líquido que se bombea. Entonces, el largo del tubo pues depende de la profundidad del pozo. La bomba es el conjunto de tazones que funcionan con el impulsor y está sumergido dentro del agua. Miren, se debe de considerar evitar la cavitación, es decir, cuando estamos bombeando agua, el hecho de, digamos, succionar agua, aquí está el fondo de la bomba, el hecho de succionar agua, porque realmente lo que hace es succionar el agua, no centrífugamente, pero sí con tazones. Entonces puede provocar cavitación, es decir, que aquí estas paredes se carcoman. Y ese es el efecto de cavitación. Cuando el agua fluye de manera muy rápida hacia el interior de la bomba que está alojada en este tubo, se puede producir cavitación. Entonces eso es un problema. Abajo, aquí abajo dijimos que por lo regular va un tapón de acero, pero también se puede colocar un digamos colador, como los de la cocina, pequeñas aperturas, pequeñísimas, que no permitan el paso de partículas, porque el agua bajo ningún motivo puede salir mezclada con partículas, tiene que salir agua pura. Bien, entonces no puede haber materias extrañas, y luego aparte, el hecho de que se introduzcan materias extrañas al interior va a dañar el conjunto de tazones, o sea la bomba. La subestación eléctrica ya las conocemos, como son las subestaciones eléctricas. Hay que colocar un poste de concreto, una parrilla de fierro galvanizado, tubos conduit, sistemas de conexión a tierra, transformación de distribución trifásico de tipo intemperie. Básicamente en eso consiste la subestación eléctrica, un transformador. Ahora vamos a ver la parte de planeación y diseño. Ya dijimos que el estudio geohidrológico es de vital importancia para definir la localización del sitio donde vamos a perforar. Ya hablamos ahorita que no haya fallas geológicas, que la granulometría del material sea la correcta, etcétera. Vamos a ver qué otros datos obtenemos del estudio geohidrológico. Miren, nos habla del nivel dinámico. Antes de ver eso del nivel dinámico, otra vez en la figura obviamente está mucho más profundo, pero aquí lo estoy acortando. Y aquí está el tubo, o aquí está la bomba. Ah, caray. Bueno, hay con algo de imaginación, ¿sí? Y aquí está el nivel del acuífero. Este es el nivel
estático. Es decir, cuando la bomba no está succionando, cuando la bomba no está trabajando, está detenida, el agua tiene este nivel. Pero cuando la bomba empieza a succionar, entonces aquí sucede esto. Ocurre esto. El nivel, aquí hay una digamos, una pequeña depresión por la succión. Entonces el nivel baja. Y tenemos el nivel dinámico. Nivel dinámico. Entonces el nivel dinámico se presenta cuando la bomba está succionando agua. La bomba deja de trabajar, se recupera el nivel estático. ¿Sí? Así como cuando le chupamos a un popote. Se forma una pequeña depresión ahí donde estamos succionando. Dejamos de succionar, esa depresión desaparece, pero bueno, en el caso de un popote, de un vaso, pues sí baja el nivel. Pero en el caso de aquí del agua, el nivel debe recuperarse. Entonces vamos a considerar aquí el espesor del acuífero es, bueno, digamos que aquí es donde hay agua. Todo este estrato está empapado de agua. ¿Sí? Entonces se llama espesor del acuífero. Y para este ejemplo que vamos a hacer, vamos a considerar que el nivel dinámico de la región sean 55 metros y que el espesor del acuífero sean 30 metros, o sea que de aquí a aquí hay 30 metros. Eso es lo que mide el acuífero. Y vamos a considerar que este pozo previo, o sea, después de la primera exploración que se hizo, porque para hacer la primera exploración se hace una perforación más de menor diámetro y se saca agua a ver qué gasto máximo puede entregar. En este caso se definió que eran 60 litros por segundo. Y dice que en la zona del acuífero, esto que está aquí en azul son datos, pues digamos ficticios para un ejemplo. Estamos considerando que aquí en la zona del acuífero, estos puntitos que estoy poniendo son material finos. O sea, la granulometría es de material finos. Ya se hizo el estudio de la granulometría y son finos. Bueno, necesitamos esos datos. Nivel dinámico, espesor del acuífero, el gasto que es capaz de entregar el acuífero y cómo está la granulometría de la zona del acuífero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bueno, porque ustedes van a hacer esto para lo que es el que les entregué ayer, el municipio de Coyame. Y luego les explico por qué va a ser ese municipio cuando llegue su momento. Entonces aquí estamos diciendo que datos de diseño. Esto es lo que el pozo puede entregar. Ahora, de diseño necesitamos diseñar para 55 litros por segundo. Es obvio que si el acuífero me puede dar 60 litros por segundo, pues estamos sobrados. Por lo tanto, el gasto de diseño es menor que el gasto de explotación, lo cual es ok. Y esta operación que sigue pues está muy obvia. El número de pozos va a ser igual al gasto máximo diario entre
El gasto que nos puede entregar el acuífero nos da 0.92 pozos, pero como no podemos construir 0.92 pozos, pues es un pozo. Entonces finalmente decimos, bueno, el pozo profundo se diseñará para el gasto que requerimos de 55 litros por segundo. Bien. Obra civil. El diámetro de la DM es igual a DT más 6 pulgadas. ¿Qué es DT? DT es el diámetro de los tazones. Para determinar DT tenemos que diseñar la bomba. Y en base al diámetro de los tazones que nos arroje, le vamos a sumar a esa cantidad 6 pulgadas que se deja como libre para que los tazones trabajen de manera holgada y no trabajen muy cerca del ADM metálico. Entonces el diámetro de los tazones ahora sería lo siguiente que tendríamos que diseñar. El diámetro de los tazones se obtiene de las curvas de diseño del fabricante. Nosotros debemos de proponer un fabricante. Hay muchos fabricantes. Y ese fabricante fabrica bombas de distintos números de tazones para distintos flujos. Y cada empresa, cada marca, cada fabricante tiene lo que se llaman curvas de diseño. Y para entrar a esas curvas de diseño se hace en función del gasto de diseño del pozo, que puede ser en litros por segundo, que no es muy común porque son fabricantes norteamericanos en su mayoría, bueno, los que usamos aquí en México. Por lo tanto, ellos manejan galones por minuto. Habría que hacer la transformación. Para hacer la transformación de litros por segundo a galones por minuto, hay que multiplicar por 15.85 el número de litros por segundo para obtener galones por minuto. Por ejemplo, si estamos diseñando para... A ver, aquí sale 50.14, pero realmente deben ser 55. Aquí hay un error. Si multiplicamos, bueno, en este caso 1585 por 5014, suponemos que ese es el gasto, tendremos 794.72 galones por minuto. Este dato se me coló de otro ejemplo, pero lo vamos a dejar ahorita así para no tener que modificarlo. Pero aquí deberían de ir los 55 que estamos manejando hasta ahorita. Nada más para aclarar. Aquí deberían ser 55 y en su lugar hay 5. Aquí, bueno, nos vamos con este. Debemos de buscar la curva o las curvas de los diferentes fabricantes de equipos. Tener al menos 2 propuestas. Si tenemos 3, qué mejor, porque entre esas 2 o 3 tenemos que elegir la mejor, y ahorita vamos a ver bajo qué criterio se elige la mejor. Entonces, si el gasto máximo diario son 55 litros por segundo y consideramos 24 horas de bombeo, esta fórmula ya la vimos. Gasto máximo diario por 24 horas entre el número de horas de bombeo, que serían 55 por 24 horas entre 24 horas, pues quedan 55 litros por segundo, ¿sí? Pero si fueran menos horas de bombeo, aquí en lugar de 24
pues sería el número de horas de bombeo que estaremos considerando nosotros. Nada más para que quede claro que aquí no siempre son 24, sino que las horas de bombeo que decidamos nosotros. Si decidimos bombear todo el día, ok, 24. Esta sí es constante. En esta fórmula sí es constante. Pero acá abajo es lo que decidamos bombear. Si queremos bombear 16, pues esto se va a incrementar. Ahora dice, cálculo del diámetro de succión. La succión, me regreso acá a otra diapositiva que hicimos ahorita. En la succión, bueno, en la succión es esta parte. La succión es todo esto que está aquí. O sea, ¿qué diámetro vamos a tener aquí en la succión? Bueno, vamos a ver cómo calculamos el diámetro en la succión. Primeramente les decía yo hace rato que el agua no puede entrar tan rápido a la succión porque causaría cavitación. Un fenómeno llamado cavitación. Lo cual pues es grave, sí es grave porque las paredes se van a degradar y se va a hacer una apertura grande. Recordemos que aquí hay material y de hecho va a haber turbulencia. ¿Qué pasa cuando hay turbulencia? Cuando hay turbulencia en el agua, se mezcla el agua con los finos y se hace especie de pues agua pues no lodosa, pero sí llena de tierra. Entonces no debe haber turbulencia y aquí nos habla a nosotros del parámetro que debemos de considerar. A ver. Entonces dice que para que no haya exceso de flujo ni cavitación, la velocidad debe ser máximo de 3 metros por segundo en la descarga. ¿Sí? Pero esto es en la descarga. Arriba. Y abajo en la succión se nos permite 1 metro por segundo como máximo. Entonces arriba en la descarga donde está el motor y sale el agua, ahí la máxima velocidad son 3 metros por segundo. Y abajo en la succión 1 metro por segundo. En esta tabla se presentan lineamientos generales según la Comisión Nacional del Agua de velocidades de flujo aceptadas para entradas a la bomba, o sea, en la succión varía de 0.5 a 1.5 metros por segundo y a la salida de 1.5 a 3 metros por segundo. En este caso no tomaremos bueno, esto contradice un poco al metro por segundo. Realmente la máxima es 1.5 según la CNA. Si nos tomamos 1.5 pues estamos en el límite. Tomaremos un valor, se puede tomar arbitrario. Entonces para este caso tomamos 1.2. Nada más porque ese está dentro del rango. Ni muy arriba ni muy abajo. Y la bomba es de tipo turbina. La ecuación de continuidad es la fórmula de Manning. La fórmula de Manning es Q
El gasto es igual al área, perdón, estoy al revés. El gasto es igual a la velocidad entre el área. La velocidad del agua entre el área, pero es el área que ocupa el agua. Digamos, si tenemos supongamos que no estamos hablando de pozos, que estamos hablando de un drenaje, por ejemplo. Si este es el tubo de drenaje, comúnmente no trabajan a tubo lleno, entonces digamos que va a trabajar ahí así, a este nivel. Bueno, con imaginación ese sería un círculo. Y aquí este se llama perímetro mojado. Y todo esto sería el área hidráulica. Área hidráulica. No es el área del tubo precisamente, sino es el área que ocupa el agua. Pero como por ejemplo, en una bomba se considera que trabaja tubo lleno, el ADM, o sea que ahí en la bomba va subiendo a tubo lleno, entonces esta área sería tubo lleno. De esta fórmula de Manning, si despejamos el área, es igual a gasto entre velocidad. El gasto ya lo tenemos. El gasto es de 55 litros por segundo, que son 0.055 metros cúbicos por segundo. A ver, 0.5 litros son 55 litros por segundo. ¿Sí? Sí. Y transformándolos a metros cúbicos son 0.055 metros cúbicos por segundo. Y esta velocidad es en metros por segundo. Este 1.2 que elegimos aquí de la tabla anterior. No estamos en el límite, estamos abajo del límite correcto. Esto nos da un área hidráulica, no confundamos con el área del tubo, no, es el área hidráulica. Ya especificamos aquí qué es el área hidráulica. El área hidráulica es lo que está lo correspondiente a agua que está en contacto con las paredes de la tubería. 0.0458 metros cuadrados. Ahora lo que necesitamos nosotros es, si este es el área, vamos a hacer la estimación de un diámetro. El área de un tubo es, bueno, el área de un círculo, no de un tubo, es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Es el área de un círculo. Si de aquí despejamos el diámetro, nos va a quedar esta fórmula. O sea, despejando el diámetro de aquí nos queda que el diámetro es igual a la raíz cuadrada del área de 4 veces el área entre pi. ¿Qué es lo que tenemos aquí?
como ya conocemos el área de 0.0458 metros cuadrados, conocemos cuánto vale pi, entonces el diámetro es 0.2415 metros, que son 9.51 pulgadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Miren, todo esto lo van a tener que hacer ustedes. Con los datos de la proyección de población y considerando un clima cálido, aunque Coyame está en zona sierra, entonces sería un clima frío, para que tomen nota. En Coyame está en medio de montañas, entonces es clima frío. Con el clima y con la proyección de población que hagan, van a sacar ustedes los gastos, y con los gastos y con unos datos que yo les voy a dar del acuífero, empezarían este proceso. Pero para eso hay que empezar el anterior, ¿verdad? O sea, a empezar desde el inicio, la población, que es esencial. Bueno, esperemos que el fin de semana, ya que no tengan trabajo urgente, que ya no sean jornadas laborales, puedan ir avanzando. Mañana platicamos de cómo se va a evaluar esta unidad. Entonces, dice que de acuerdo a especificaciones, vamos a usar acero comercial cédula 40. Y el diámetro, no es de diámetro 9.51. Pues no lo hay. El más cercano es de 10 pulgadas. En la succión. Entonces el diámetro sería de 10 pulgadas. Y según esta cédula 40, que es va en función del espesor de las paredes del tubo de succión, tendríamos un diámetro exterior de 0.625 pulgadas más, o sea 10.625, que son 269.88, y un diámetro interior de menos de 10.065 pulgadas, que son 255.65. Recordemos que este diámetro corresponde al diámetro hidráulico, no precisamente el diámetro del tubo. Entonces diámetro exterior y diámetro interior se le suman 0.625 pulgadas, y al interior se le resta de aquí 0.6 pulgadas, y ese es el equivalente en milímetros. Ahora vamos a ver el diámetro de descarga. El diámetro de descarga, ya vimos en la tabla ahorita que no debe ser mayor de 3 metros por segundo. Vamos a tomar una velocidad de 2.25 para no estar en el límite. La velocidad en la descarga no debe exceder a 3 metros por segundo, porque entonces en la línea de conducción va a haber mucho rozamiento y va a haber desgaste de la tubería. Por lo tanto, tenemos que controlar la velocidad de salida. Y hacemos lo mismo. Con esta velocidad, con el gasto Q, que finalmente es el que va a salir por la toma, calculamos el área hidráulica y de ahí calculamos el diámetro
que para este caso nos da .1763, que son 6.94 pulgadas. No hay de 7 pulgadas. El más cercano es el de 8 pulgadas. Tomaríamos ese de 8. Cédula 40, que es el más común. Media pulgada hacia arriba. Y aquí sería .026 de pulgada hacia arriba para diámetro exterior y diámetro interior de forma correspondiente. Ya tenemos los diámetros de succión y de descarga. Ahora vamos a calcular pérdidas. ¿Por qué tenemos pérdidas? ¿Me pudieran contestar esa pregunta? Pérdidas de líquido, en este caso de agua. No. Son pérdidas de presión. No es que se pierda agua, sino sería pérdida de eficiencia, pues, por ejemplo. Es por las trayectorias, Inge, dependiendo de las trayectorias, los golpes de ariete, puede ser. No hay golpe de ariete. Fugas. No hay golpe de ariete en la succión, ni en la salida. No hay golpes de ariete. El golpe de ariete se da en la línea de conducción. ¿Por fugas? No debe haber fugas. Pues por rozamiento. Por rozamiento. ¿Sí? Hay pérdidas de succión y en la descarga por rozamiento. Entonces son pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Pérdidas que ocurren en primera instancia y pérdidas que ocurren en segunda instancia. Y para calcular esas pérdidas, primeramente la pérdida de succión en la columna. Ya vimos, son pérdidas por rozamiento, por la fricción interna de las partículas del agua, por la fricción de las partículas del agua contra el tubo del ademe. Entonces, ahí se debe tomar en cuenta, según el Instituto de Hidráulica de los Estados Unidos, que posee tablas para este tipo de bombas que son de turbina. Tenemos el diámetro de columna, el diámetro de flecha, que lo tenemos que proponer. ¿Cuál es el diámetro de flecha? Pues la flecha que va a mover los tazones. Ese lo tenemos que proponer. Y el caudal, pues es el caudal que tenemos de 55 litros por segundo. Para el caso de México tenemos la norma oficial mexicana que nos muestra precisamente una tabla que viene allí en sus apuntes. Entonces, para esa tabla, el gasto estimado de 55 litros por segundo, ahorita vamos a ver la tabla, no se encuentra en esa tabla. Tenemos gasto de 50.46 y 56.77. Y propondríamos un diámetro de flecha de 1/4 de pulgada. Entonces, esta es la tabla. En esta tabla se presentan diámetros de tubería de 4 pulgadas. Y estos son los diámetros de flecha. De 6 pulgadas. Y estos son los diámetros de flecha. De 8 pulgadas. Y estos son todos los diámetros de flecha que tenemos. Y de 10 pulgadas. Y aquí tenemos el gasto en litros por minuto.
Bueno, viene 50, 60, 70, 80 y 90, pero este no es el caso porque aquí tenemos nosotros 10 pulgadas. Entonces vamos a ver la continuación de la tabla. La continuación de la tabla nos habla a nosotros la continuación de la tabla nos habla a nosotros. Es que aquí no se quita. Aquí están litros por segundo y tenemos para 8 pulgadas. Dice pérdidas de carga por fricción en la columna de bombas tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. Es el tipo de bomba que estamos proponiendo. Ese motor es vertical y está conectado a una flecha que sube un conjunto de tazones y que mueve un conjunto de tazones y que sube el agua. Entonces tenemos 50.46 y ¿alcanzan a ver ese numerito? Creo que no, ¿verdad? 56.77. Para 1 un cuarto, ¿cuánto tenemos en la columna? A ver, ya me fui. 270, doctor. La columna, esta es la descarga. En la descarga son 8 pulgadas. Pero eso es a la salida. Y en la columna, que es donde está la bomba, tenemos 8 pulgadas. A ver, 8 pulgadas. No. Esta es en la descarga. En la columna son 10 pulgadas. Entonces aquí para 10 pulgadas con 1 un cuarto para 50.46 tenemos 1 y para 56.77 1.20 y para 8 pulgadas tenemos 2 y 2.5. 2.7, ¿no? Perdón, es en una. No, sí, 2.7, tienes razón. Sí, es 2.7. Sí, ¿verdad? Es a 1 un cuarto. Sí, es a 1 un cuarto, 2.7. Pero ahorita nos interesa esto. En la columna. Donde está la bomba. Entonces es 1 y 1.20. Bueno, pero tenemos para 50.46 y 56.77, pero en ningún momento aparece 55. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer? ¿La media? No. Es que el 55 no está al centro. ¿O interpolar? Interpolar. En esta tabla precisamente presentamos una interpolación. Para 50.46 es 1. Para 56.77 es 1.20. Entonces para 55 ¿cuánto será? Y nos sale que lo que serían esto que está aquí 1.14. Entonces las pérdidas por fricción en la columna son de 1.14 metros, que son metros columna de agua. O sea,
si abriésemos, esto es así, se conceptualiza así. Si tenemos una tubería a presión y abriéramos un orificio, saldría una columna de agua de cierta altura, ¿verdad? Como un chorro. Esa altura 1.14. Que se está perdiendo es como si tuviéramos un chorro, ¿sí?, de agua de 1.14 metros. 1.14 metros. Chorro de agua. Entonces, tendríamos una pérdida equivalente a una columna de agua de 1.14 metros de alto. ¿Sí queda claro? Inge, ¿sí queda claro? Sí, sí, doctor. Arquitecto, ¿sí? Sí. Ok. ¿Sí está el Inge? ¿O no está? Aquí Sí, ando. está. ¿Sí queda El claro Inge esto? Hernán no está. No, usted. Sí, bueno. Sí, Inge. Ok. Entonces, esa es la pérdida en la columna. Y en esta figura se muestra la línea de conducción. La línea de conducción consta de lo siguiente, es que se quedó señalado de la clase anterior. Aquí toda esta es la instrumentación. Válvulas, checks, válvulas de sobrepresión, de cierre, etcétera. Y esta parte de aquí es la línea de conducción que sigue la topografía del terreno lo más que se puede. Por eso lleva quiebres, lleva codos a 45, a 90 grados, y dijimos que cada codo que le pongamos aquí a 45 grados, a 90 grados, toda esta instrumentación va a ocasionar pérdidas de flujo. O sea, Pérdidas por fricción. así es. La longitud del tubo, que es toda esta la longitud del tubo, ahí malamente acotado, pero es toda esta la longitud del tubo. También va a ocasionar pérdidas. Entre más largo sea el tubo, más fricción. Y toda esta instrumentación y todos los accesorios como codos, uniones, porque el tubo no es de un solo golpe, venden tramos, entonces hay que estar uniendo tramos con coples, ya sea coples rígidos o coples flexibles. Todo eso se debe de convertir a metros equivalentes de metros de tubería equivalente para poder obtener la pérdida total desde aquí, desde la salida de aquí, desde la salida de la bomba, de aquí, desde la salida del agua hasta donde llegue a la línea, al tanque de regularización. ¿Cuántas pérdidas hay? Y con eso ver si la bomba, o sea, perdón, es un insumo para calcular el tamaño de la bomba, las características de la bomba. Entonces los accesorios pueden ser estos: Ts, codos, uniones, bueno, estos son cruces, codo, Ts, uniones y codos, uniones flexibles y toda la instrumentación. Aquí está el motor
y de aquí sale toda la instrumentación, y luego ya de ahí de la instrumentación pasa directamente a la línea de conducción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bueno, ahora vamos a ver el cálculo del número de Reynolds. El número de Reynolds es importante para hacer cálculos hidráulicos. El número de Reynolds se usa para poder determinar las pérdidas totales en el sistema. La ecuación de Reynolds es esta. Bueno, estos son los parámetros para calcular el número de Reynolds. La viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, la rugosidad del acero, que es esto, la densidad del agua, el peso específico, presión de vapor, y consideramos una temperatura de 15 grados centígrados. Esos son los símbolos que intervienen en la fórmula. Entonces, con esta ecuación se calcula el número de Reynolds. Es igual a la velocidad de salida. En la salida recuerden que propusimos 225, ¿sí recuerdan? Sí. Por el diámetro de la salida que nos dio este. Entre mu. A ver, aquí hay otro error. Mu. Sí, dígame. Perdón, el diámetro ya está en milímetros, ¿no? Ahí en la fórmula. El 0.2038. No, 0.20 milímetros. No es, en pulgadas. No es ni un milímetro. A ver, vamos a ver. Este lo calculamos ahorita. Sí. Es que son 215.9 milímetros. Pero si lo transformamos a metros. Ok. Entonces es lo que tenemos aquí. Correcto. Punto 2. ¿Sí? Punto 20386. Nada más que aquí este mu viene siendo la viscosidad dinámica. Y este número está mal. A ver. 1.15 por 10 a la menos 6. Ah, no. Aquí dice 1.15 por 10 a la 3. O sea, aquí debe ser 1.15 por 10 a la menos 6 para que corresponda a mu. Aquí hay un error. Y no lo he corregido. Y en los apuntes también está. Entonces, el valor de mu es 1.15 por 10 a la menos 6, siempre. Nos da un número de Reynolds de 398.856.52. Nos dice a nosotros que para que un flujo sea laminar, si es menor de 2000 el número de Reynolds, que está muy lejos de serlo, muy lejos de serlo, entonces el flujo es laminar. ¿Han visto un río que corre despacito? Un arroyo que corre despacito, como el agua va fluyendo así como, por decir así, como en láminas. Sí. Despacio. Y cuando el río va crecido, el agua va hasta rugiendo. Ahí es turbulento. Entonces en este caso, si es mayor de 4000, el flujo es turbulento. Por eso en este caso es turbulento.
Ahora con la ecuación 5 se determina el factor de fricción. Es todo esto. Toda esta gran fórmula nos sirve para determinar el factor de fricción, que es lambda. Este punto 25 es una constante. Logaritmo de 1 más entre 3.7 por el diámetro entre epsilon. Vamos a ver qué es epsilon. Epsilon es la rugosidad del acero comercial. Como el tubo es de acero, la bomba se aloja en un tubo de acero, es 4.6 por 10 a la 5 metros. Entonces, aquí está, 4.6 por 10, nada más que es a la menos 5. Y ahí dice a la 5, también es otro error. Más 5.74, que es una constante entre el número de Reynolds elevado a la punto 9 y todo esto al cuadrado. Esto nos debe dar 0.1606. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. De momento no, doctor. Bueno, si se fijan ustedes, tienen que irle avanzando a ese ejercicio que van a hacer porque es el ejercicio que se va a presentar como trabajo final, y si se van esperando se va a ir acumulando trabajo, se van a ir acumulando operaciones y después va a estar más difícil agarrar el hilo de todo. Por eso les invito que este fin de semana le aventajen lo más que puedan. Ya hay elementos para poder hacerlo. Lo primero que hay que hacer es determinar la población de proyecto, y luego después determinarían los gastos, y ya después con eso pues todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Nada más que estoy pensando que como la población va en decrecimiento, posiblemente hagamos un poco de trampa ahí y consideremos para el cálculo de la población otros datos donde vaya en forma ascendente y utilizamos como si fueran de Koyame. Mañana les digo cómo le haríamos, ¿de acuerdo? Muy bien, sí, doctor. Porque si con esa tendencia hacemos la proyección, van a acabar con 500 habitantes o 300 habitantes. Entonces, pues no sería lógico. O sea, no, de hecho no sería económicamente viable hacer una red de distribución, un sistema de agua potable para 300 personas. Eso pasaría a ser área marginal, ¿no? Como comentaba en la clase pasada. Sí, realmente ahí se daría un pozo y vayan con su baldecito a agarrar agua ahí, ¿verdad? Un pozo, una caja captadora para esa cantidad de habitantes. Una duda, Inge, a lo mejor no sé si lo estoy haciendo mal o bien, pero en cuanto a la población, que sacamos los datos, yo tomé los datos como lo hicimos en los ejercicios, de 1990 a 1995, y lo seguí lineal. Ese es un método, pero según ese método va en crecimiento, pero según el método de mínimos cuadrados va a ir hacia abajo. Sí, el de mínimos cuadrados es menos, sí, comparado con el de lineal, sí es más, sí es menor. Necesitamos Y el geométrico me da mucho menos. No, entonces necesitamos hacer una pequeña trampa ahí, considerar otro poblado nada más para la población, y continuar con esa mancha urbana y la localización, como si fuera Koyame. Mañana les digo. Sí. Ok, está bien. ¿Sí? Bueno, porque ya tengo todo, nada más ahí serían los datos, a ver qué datos vamos a usar. Sí, nada más entonces haría reemplazarlos. Sí. Porque me quedé pensando y dije, bueno, es que va a resultar una población muy pequeña. Entonces, yo mañana les digo, ¿de acuerdo? Claro que sí. Y por ejemplo, ya cuando tengamos el lineal geométrico, ¿cuál es el que se escoge? ¿El que tenga mayor población? No, el que sea más lógico. No. Ayer vimos un criterio, sí estaba presente. Sí.
acuérdese que vimos y dijimos, bueno, pues es que si en 10 años, si en 30 años ha aumentado más, un poco más del doble, no es posible que si en 30 años ha aumentado un poco más del doble, no es posible que en 10 años aumente el triple. No, sí, Por eso descartamos ese y nos quedamos con el ¿cómo se llama? De mínimos cuadrados. sí, ¿Sí? es más real. Ya El lo más sé. real, pero hay que hacerlos todos. Ok. Sí, Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo el día de mañana. Gracias por asistir no, de Gracias, nada. doctor. y que pasen muy Pues, buena noche. Gracias. Gracias igualmente, hasta igualmente. Buenas luego. noches.